Vamos a empezar con la oración de inicio. Eh, Vamos a elevar nuestros pensamientos a Dios, a los espíritus superiores, a Jesucristo, a nuestros guías, a toda esa espiritualidad con vibración alta que nos asiste, para que esta clase sea productiva, positiva y de mucho beneficio para nosotros. Que así sea. Que así sea. Bueno, más que clases, bueno, son charlas en realidad, ¿no? Son temas que estamos exponiendo. En esta oportunidad estamos con el propósito de la vida. Vamos a ir analizando el propósito de la vida en realidad desde el punto de vista espiritual. Según la doctrina espírita, y para los que creemos y practicamos esta doctrina, en realidad la muerte no existe, porque después de dejar nuestro cuerpo físico, la vida espiritual continúa. Entonces, tenemos estas dos etapas, o bueno, estas dos fases, ¿no? O momentos, la vida encarnada y la vida espiritual. Sabemos que, bueno, tenemos una vida encarnada y que contamos con lo que es el alma cuando estamos encarnados y estamos unidos a un cuerpo físico. Ese llegaría a ser nuestro estado de encarnación. Ya la vida espiritual o el estado espiritual es exclusivamente cuando el espíritu está desligado del cuerpo. Esto pasa cuando la persona fallece o, bueno, cuando su cuerpo físico fallece y el espíritu se separa del cuerpo. También pasa cuando el cuerpo está en estado o está durmiendo, el espíritu también se separa del cuerpo y está en el plano espiritual. Entonces, podemos decir que el propósito de vida, pienso, que está eh, ligado en realidad con estas dos etapas o estas dos fases. Entonces, una trabaja con la otra y ambas es como un ciclo y al mismo tiempo ambas son importantes para el propósito que se tiene. ¿Ya? Entonces, si hablamos de propósito de la vida, en ambos estados tenemos nuestros propósitos. Cuando estamos encarnados tenemos propósitos como personas encarnadas en la tierra y ante nuestra vida material, como también en el momento en que desencarnamos y estamos en una vida eh, espiritual, ¿no? El propósito principal en ambos casos pienso que es el adelantamiento personal. Pienso que ese es el primero, en todo caso, que todo espíritu y toda persona encarnada busca adelantarse personalmente, crecer, crecer espiritualmente, crecer como personas de bien, en el caso de los encarnados. Este propósito depende de cada uno. Nadie puede hacer nuestro trabajo. De cada uno depende evolucionar, aprender, reconocer y mejorar nuestros propios defectos. Una cosa es la teoría, estudiar, leer muchos libros, llenarnos de conocimiento, pero de nada sirve si no se pone en práctica, si no se lleva a cabo la acción. Hablar de la caridad, de la bondad, solidaridad, de la ayuda, de no juzgar, de no criticar y de muchas cosas más. Y llegado el momento, no lo ponemos en práctica,
no sirve de nada, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación de violencia, por ejemplo, ya sea verbal o física, no olvidemos que esta otra persona que es nuestro reflejo, es como un espejo, y que si estamos pasando, digamos, por esa situación o ese momento de violencia, es una prueba. Tenemos que saber reconocer la situación en la que estamos viviendo y aprender de ello. Entonces, de eso se trata, de crecer espiritualmente, es crecer uno mismo. La siguiente, por favor. Entonces, el adelantamiento personal es muy importante. Otro punto, y pienso que también va de forma paralela y al mismo tiempo, en el que vamos mejorando en nuestra persona. eh, Paralelamente hay trabajos que se realizan para la armonía del universo. ¿A qué nos referimos con la armonía del universo? Nos referimos a todo nuestro entorno, nos referimos en sí al resto de las personas, nos referimos hasta, hasta nuestro mismo planeta, todo lo que es en realidad la creación de Dios, ¿no? Y esa armonía también es parte de nuestro propósito. Esto va relacionado mucho con el tema anterior que habíamos tocado la anterior vez, que son misiones de vida. Entonces, el propósito muchas veces, bueno, podemos llegar a la conclusión de que el propósito de la vida es cumplir estas misiones. Entonces, vamos a ir recordando un poquito y hablar de estas misiones y propósitos que ya habíamos hablado anteriormente. Y vamos a irlo detallando los puntos más importantes. ¿Ya? El siguiente, por favor. Sabemos por qué, y ya lo habíamos estudiado, ¿no? El trabajo constante de los espíritus superiores y elevados, que precisamente se encargan de la armonía del universo, ¿no? Ese es el trabajo sobre todo de los espíritus elevados, que es la armonización del universo. Los espíritus inferiores y los hombres imperfectos también desempeñan un rol en esta armonía. Entonces, entre estos tres grupos y obviamente con la guía de Dios, trabajan de forma conjunta, unos dependientes de otros, pienso, ¿no? Al final, para que esta armonización se dé, estos tres grupos tienen que trabajar de la mano y de manera junta para llegar a una buena armonía. Entonces, esa armonía de la que estamos hablando es el propósito de nuestras vidas, de nuestra vida. Ya, el siguiente, por favor. No podemos creer que solo algunos son beneficiados con virtudes. Todos vamos a tener las mismas oportunidades, las mismas ventajas. Como dice la Biblia, para todo hay un tiempo. Uno puede cumplir hoy un destino en este mundo, otro lo cumplirá o ya lo ha cumplido en otra época, dependiendo del nivel evolutivo de cada uno, que cada uno tenga. Es por eso que todos deben de recorrer los diferentes grados de la escala evolutiva para irse perfeccionando, para adquirir esos conocimientos. Dios, que es justo, no da a unos el conocimiento sin que trabajen o se esfuercen. Aquellos espíritus que trabajan se esfuerzan por crecer y ayudan a crecer a otros. Sus atribuciones van a ser diferentes a los que no trabajan y no ayudan, ¿no? Entonces, las ocupaciones de los espíritus son incesantes en el pensamiento, es decir, los pensamientos siempre están en actividad. Los espíritus viven por el pensamiento. Las ocupaciones de los espíritus son diferentes a las ocupaciones materiales del hombre. Los espíritus gozan de la actividad que realizan.
porque son conscientes de que son útiles. Con respecto a los espíritus inferiores, también cumplen las tareas que les corresponden, adecuadas a su grado de progreso. Entre los espíritus existen espíritus ociosos que no se ocupan de nada útil, que solo viven para sí mismos. Pero ese es un estado también temporario, porque con el tiempo esa ociosidad les es pesado, a ellos les pesa, y tarde o temprano el deseo de adelantar y aprender los lleva a actividades útiles con las que se sienten útiles. Son espíritus que tienen conciencia de sí mismos y de su libre albedrío. No olvidemos que al comienzo los espíritus cuando son nuevos son como niños recién nacidos, que actúan más por instinto que por voluntad determinada, ¿no? Y eso también nos pasa aquí en el mundo terrenal, obviamente. Unos trabajan, otros tal vez por la facilidad que tienen o no sé, no reconocen, digamos, pueden inclinarse más hacia una vida ociosa, no se preocupan por su crecimiento personal, no se preocupan ni siquiera por los demás. Uno para poder preocuparse por los demás, para poder preocuparse por los hijos, por los padres, tiene que empezar con uno mismo. ¿Cómo uno puede enseñar lo que es caridad si no soy caritativo? ¿Cómo puedo ser un ejemplo si en el momento yo no actúo de esa forma? Entonces, lo mismo pasa acá, ¿no? En el planeta Tierra, y parte de nuestro propósito, y bueno, en realidad nuestro propósito va en base a eso, a nuestro crecimiento como personas, ¿no? La siguiente, por favor. Desde el mundo espiritual, los espíritus examinan y trabajan en lo que puedan ayudar a conseguir la elevación y el progreso de los mismos espíritus. Si un espíritu encarnado tiene cierta vocación o en alguna actividad como la de un médico, escritor, economista, etcétera, la importancia de esa vocación es que tenga el fin y el propósito de llevar a una elevación o progreso espiritual. Por ejemplo, un buen médico que con su trabajo consiga elevar y progresar la espiritualidad de la misma manera, un escritor o un buen gobernante. Al final, nosotros como, bueno, existen personas obviamente que encarnan y vienen a la tierra con una misión. Uno puede venir con una misión de, yo qué sé, bueno, uno puede ser un escritor acá en la tierra, o uno puede ser un gobernante acá en la tierra. Entonces tiene una gran responsabilidad. En muchos casos, bueno, puede fallar, ¿no? Y su gobierno puede ser malo. Entonces, más que una misión, bueno, va a ser un fracaso en la misión que ha tenido, un fracaso en un objetivo que tal vez se ha propuesto. Y eso obviamente le trae karmas a futuro. Entonces, cuando uno tiene una cartera así con una responsabilidad grande, el hecho de hacer, de cumplir con esta misión, con este propósito de vida, va a tener su mérito si se hace de forma adecuada. En cuanto a los espíritus inferiores, es decir, los que necesitan o los que tienen que encarnar nuevamente, para seguir aprendiendo su punto de vista es limitado. Admiran lo mismo que admira un hombre encarnado, porque todavía viven aferrados al mundo material. Estos espíritus muchas veces permanecen en nuestro entorno y a veces forman parte muy activa de las cosas que hacemos. Estos espíritus también tienen su importancia para impulsar al hombre de los diferentes caminos de la vida, estimulando y moderando sus pasiones. Es decir, también los espíritus errantes son los que viven a través de las personas encarnadas
Y también ese es un rol para ellos. ¿Por qué? Porque también depende de ellos. Es decir, la humanidad al final vivimos en equilibrio. Hay cosas buenas, obviamente, pero también hay cosas malas. En el planeta que vivimos es un planeta de expiaciones. Entonces, es este equilibrio el que se necesita para poder aprender y el poder evolucionar como espíritus. Los espíritus errantes tienen misiones y propósitos muy variados, misiones que tal vez el hombre encarnado no puede entender. Cuando hablamos de espíritus errantes, estamos hablando de los espíritus que sí o sí necesitan encarnar nuevamente, ¿ya? Eh, los espíritus, estos espíritus también ejecutan los mandatos de Dios, misiones y propósitos que siempre se proponen para llegar al objetivo de bien, ¿no? Podemos hablar como ejemplo el tema de Hitler, ya, que es un caso muy conocido, ¿no? Al final, indirectamente son misiones. Habrá habido demasiadas matanzas, e incluso en las guerras, ¿no? Hay demasiadas guerras y todo eso, pero es que ese también era parte de una misión. Uno puede decir, ¿no? ¿Y por qué una misión puede traer violencia? ¿Por qué puede generar, o por qué puede tratarse de violencia o de asesinatos o de sufrimiento? A veces hay que saldar deudas kármicas. Esas personas que han sufrido tal vez en la guerra venían arrastrando unas deudas kármicas de épocas muy anteriores. Entonces, saldando esas deudas kármicas, el espíritu permite avanzar de acuerdo a lo que ha aprendido y seguir evolucionando. ¿Ya? Bueno, algunos tienen misiones y propósitos personales, como asistir a los enfermos, moribundos y afligidos. Se puede afirmar que hay tantos tipos de misiones y propósitos, ya sea en el mundo físico o moral. Los espíritus elevados realizan su propósito sabiendo muy bien con qué objeto están actuando. En cambio, los espíritus inferiores no son conscientes de los designios que están encargados de ejecutar. Son como ciegos instrumentos en este mundo de expiaciones, pero sí son instrumentos de Dios, ¿no? Y que tienen que cumplir los mandatos de Dios. Los espíritus conscientes y elevados escogen sus misiones y son felices de obtenerla. Cuando las misiones son de gran importancia, existen varios espíritus postulantes para ejecutarla, pero no todos se hacen cargo de esa misión. De acuerdo a su grado evolutivo, solo los espíritus que sean capaces. Cuando existen misiones o propósitos de mucha importancia para la humanidad que sí o sí deben de ejecutarse, es ahí donde los espíritus elevados se encargan de esas misiones, porque con seguridad tienen que lograr el objetivo. Eso es tanto en el mundo espiritual, que son los que asisten, como también encarnados aquí en la tierra. Siguiente, por favor. Los espíritus encarnados tienen la misión de instruir a los hombres, cooperar en su adelanto y mejorar sus intuiciones. Las misiones y propósitos del hombre son más o menos generales e importantes. Ejemplo, el que cultiva la tierra está cumpliendo una misión, el agricultor, ¿no? Así como el que gobierna o el que instruye o enseña. El mismo padre que tiene una misión o un propósito con su hijo. En este mundo de expiaciones hay personas que no viven más que para sí mismas, de forma egoísta, y no saben tornarse útiles para nada. Son pobres seres a los que debemos tener lástima porque volverán a encarnar con la misma misión
o tal vez con una misión más difícil hasta que la cumplan. Algunos espíritus pueden escoger vidas fáciles e inútiles, tal vez una vida en la que nada podía beneficiarse. Entre los espíritus también hay algunos perezosos. Dios deja que cada uno escoja y haga uso de su libre albedrío. Ya comprenderán más tarde de su inutilidad y serán los primeros en pedir que se les permita recuperar el tiempo que han perdido. También existen casos en que el espíritu haya escogido una vida más útil, pero en el momento de su encarnación renuncian a esta misión y se dejan arrastrar por los espíritus que lo alentaban o que le alentaban y lo llevaban al ocio. Entonces, una misión real se reconoce por las grandes cosas que llevan a cabo y por los progresos que ayudan a hacer a sus semejantes. El siguiente, por favor. Existen en ocasiones los hombres con misiones importantes tienen conocimiento de las mismas. Un ejemplo de eso, y claro, es el de Jesús. Él sabía que vino aquí a la tierra, sabía cuál era su misión, ya. Pero por lo general, casi siempre, cuando vienen a hacer estas misiones acá en la tierra o estos propósitos, ellos desconocen. Solo tienen un objetivo vago al venir a la tierra. Su misión se va diseñando con posterioridad a su nacimiento y conforme a las circunstancias. Dios impulsa por el camino en el que deben de cumplir sus designios. Es decir, al final, Dios y la espiritualidad son quienes guían al hombre para terminar y cumplir estas misiones o estos propósitos importantes en la tierra. Todo lo que hace el hombre no es resultado de una misión para la que estaba predestinado. Con frecuencia es él el instrumento que se sirve, un espíritu para hacerlo ejecutar, algo que considera útil. Por ejemplo, un espíritu piensa que sería conveniente escribir, digamos, un libro, y él mismo lo haría si estuviera encarnado. Entonces, ¿qué hace el espíritu? Busca al escritor que sea más apto para comprender sus pensamientos y expresarlos en el libro. Eso es lo que pasa con Chico Javier, ¿no? Durante el sueño de su cuerpo, el espíritu encarnado se comunica directamente con el espíritu esante y ambos se ponen en acuerdo para realizarlo. Entonces, en esta situación, por ejemplo, y en este ejemplo, no es que el espíritu influya en el escritor, sino que ambos trabajan, ambos coordinan este trabajo en el plano espiritual para ejecutarlo. Son trabajos que al final son y van a ser útiles para la humanidad o para la elevación de muchos espíritus. Los espíritus que no son superiores pueden fracasar en su misión debido a su propia culpa, y si es así, deberá recomenzar su tarea. Además, sufrirá las consecuencias del mal que haya ocasionado. Y eso por lo general pasa con espíritus que no son superiores, con espíritus que les falta todavía crecer. No llegan a concluir o tener un objetivo positivo y fracasan en la misión. Solo Dios sabe si un espíritu alcanzará la victoria o será derrotado en su misión o propósito. Dios no da misiones importantes a espíritus que llegan a fracasar en conseguir el objetivo. Estos espíritus que encarnan para cumplir misiones importantes no temen al fracaso, porque este espíritu o estos espíritus
más elevados son los que poseen esa experiencia. La siguiente, por favor. Una misión o propósito es la paternidad. Al mismo tiempo es un deber muy grande. Dios ha puesto al hijo bajo la tutela de sus padres para que éstos lo encaminen por la senda del bien, y facilitó su tarea dando al niño una fragilidad, delicados y sin maldad, sin recuerdos, con la facilidad de enseñarles el camino del bien. Es decir, Dios nos entrega a los hijos en blanco, con esa inocencia. Es como un reseteado, donde ya depende muchas veces de los padres saber encaminar a los hijos. Y esa también es una misión y un propósito muy, muy importante. Si al final la educación de estos niños no es buena por culpa de los padres, a los padres corresponderá la pena, y los sufrimientos del niño en la vida futura recaerán sobre estos mismos padres. Y sí es cierto, cuando se descuidan a los hijos, muchas veces dicen, ¿no? Este refrán que es bastante conocido: cría cuervos y te sacan los ojos, ¿no? Y te sacarán los ojos. Uno tiene que saber criar a los hijos para que los mismos padres también en un futuro no sufran por los errores. Si un niño se vuelve malo a pesar de los cuidados de sus progenitores, es claro que más pesada será la labor de estos padres, pero mayor será el mérito si logran apartarlo del camino del mal. Si uno como padre ha hecho todo lo posible porque sus hijos sean buenos y al final los hijos igual salen malos, bueno, los hijos se desvían del camino, ¿no? Y estos papás no pierden la fe y siguen tratando de encaminar a los hijos y logran encaminar a los hijos, entonces es mucho mayor el mérito. Entonces hay diferentes, los espíritus encarnados tienen ocupaciones inherentes, ¿no? En su existencia corporal. En la erraticidad o estado de desencarnado, tales ocupaciones son proporcionales a su grado de desarrollo. Es decir, cuando estamos desencarnados, valga repetir otra vez lo que hemos dicho, eh, tenemos también esas misiones o tenemos estos propósitos, estas misiones que cumplir de acuerdo a nuestro grado de desarrollo. Hay espíritus que recorren los mundos, se instruyen y se van preparando para una nueva encarnación. Eso ya es en el plano espiritual, ¿no? Hablando del propósito de vida, estamos hablando en realidad de, como decíamos, del crecimiento personal, de la armonía universal. En realidad, estamos volviendo a tocar el tema que ya habíamos tocado antes, que es la ley divina natural. La ley divina natural que va y que tiene como base el amor de Dios, el amor que en realidad consta de tres puntos importantes, ¿no? Que es la unidad, el orden, la armonía de la que hemos estado hablando en este tema. Unidad, pues todos tenemos que sentirnos unidos, los espíritus elevados, cuando se tienen personas con defecto, es decir, al final no son motivo de juzgar o de criticar. Tenemos que entender que tal vez, bueno, ellos han pasado por lo que hayan pasado y están en esa situación. Tenemos que saber ser compasivos
y saber ayudar sobre todo, con esa caridad que uno puede tener, con ese desprendimiento de en vez de juzgar o criticar al que está, el que está cometiendo, al que se está equivocando, ayudarlo a entender o de la forma más caritativa y amorosa, ayudarlo a elevarse también. Eso, ¿no? Ahora, según la Biblia, según Mateo 22:37, del 37 al 40, nos dice, nuestro propósito de vida es amar a Dios plenamente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces podemos ver obviamente que desde la Biblia es eso, es amor a Dios y es el amor a los demás y es esa unión, esa armonía, el venir a cumplir con nuestros propósitos, con nuestras misiones. Ese es nuestro propósito, cumplir con nuestras misiones. ¿Para qué hemos venido? Am, ¿Alguna acotación que quieran hacer? ¿Algún comentario que quieran tal vez, alguna duda que tengan o que puedan consultar? ¿O algo que quieran acotar? Todo en la vida tiene un propósito de cada uno de nosotros y está en nosotros el mirar con los ojos buenos, que cada situación que vivimos es para nuestro progreso, nuestro adelantamiento, tanto moral como material. Por eso es que Jesús decía, no hay una hoja de un árbol que caiga a tierra sin que tenga un propósito. Y en ese propósito nosotros tenemos que vivir, como dice Vilma, en esa ley divina natural del amor, que es lo único que nos va a ayudar a alcanzar ese propósito para lo cual estamos. Si vemos sufrir a un ser querido, sea nuestro hijo, familiar, esposo, tenemos que ayudarlo. Si hay una persona que nos insulta, nosotros tenemos que ayudarlo. Si hay alguien que sentimos que nos trata mal, nosotros tenemos que ayudarlo. Porque a través de ese ejemplo de amor que vamos a dar, no solamente vamos a lograr que nosotros alcanzar nuestro propósito, sino que también a ellos, al mirar lo bueno que tenemos, va a desear también ellos aquello que nosotros tenemos. Solo eso. Yo sé que tal vez muchos puedan preguntarse, ¿no? ¿Y mi propósito de vida qué es? ¿O cuál es? ¿O no encuentro una razón de vivir? ¿O cuál es mi razón de ser? Tal vez muchos se encuentran en ese dilema, ¿no? Pero pienso que primeramente uno tiene que estar feliz con lo que hace, sabiendo que lo que hace está para ayudar a los demás, porque yo pienso que la felicidad va a ser mayor aún. El hecho de, como decíamos, el hecho de ser papás, saber que eres un buen papá, una buena mamá, saber que eres un buen esposo, una buena esposa, o que eres un buen hijo, esos ya son propósitos y son misiones que estás ejecutando si lo estás ejecutando bien. Tener hijos responsables, trabajadores, hijos de bien, ya son misiones que estás cumpliendo. O sea, no te sientas perdido en cuanto a tus misiones. A veces, y muchos de los que estamos encarnados, no venimos a hacer misiones extremadamente grandes. Lo importante es cumplir con nuestras misiones en el momento, en el presente. Nuestras misiones tal vez son más personales, en nuestro entorno de familia también, ¿no? Pero cumplir con esas misiones para poder
saber que al final lo has hecho bien. Y todas estas misiones tienen su gran importancia. No creamos que nuestras misiones no sirven o que son muy muy pequeñitas o muy poquitas o muy insignificantes, no. El ser unos buenos papás, como ella decía, el ser unos buenos hijos, unos buenos hermanos o una buena persona en general, ya es una buena y grande misión. Bien, ¿alguna consulta o alguna duda más? Está bien, vamos a elevar nuestro pensamiento, vamos a hacer la oración de cierre. Vamos a elevar nuestro pensamiento nuevamente a Dios, hacia la espiritualidad y agradecer por una clase más, por estas clases que nos permiten siempre crecer y avanzar, con que se llegue a una, dos, tres personas, es decir, basta con que llegues a una persona, cambiar una vida es cambiar un universo, estás cambiando, llegar a una persona, estás llegando a algo grande, es todo un universo, y de eso se tratan estas clases. Son oportunidades que nos dan para poder crecer de forma conjunta y aprovechar estas clases y sacar el mejor y mayor beneficio que podamos. Siempre poniendo mucho de nuestro conocimiento y llevarlo a la acción. Que así sea.